Ministerio Conéctate a Jesús presenta el seminario virtual para el día de hoy. Lecciones de Escuela Sabática. Que acabaran con sus lealtades divinas y los sirvieran con todo su corazón y su alma. Ofrecerte a Dios es la esencia de la oración, de la adoración. Piensa en todas las veces que el Señor perdonó tus pecados. ¿Qué debería decirte eso acerca de su gracia? Ofrecerte a Dios es la esencia de la adoración. Escuchemos al Espíritu de Profecía en la voz de mi amada esposa, Rosy. Dios les bendiga. Buenos días tengan todos. Espero que hayan descansado muy bien después de todo el ajetreo que se tiene los sábados, ¿verdad? Sin embargo, pues hoy tenemos doble porción del espíritu de profecía, ya que estaremos compartiendo lo del sábado y lo del domingo. Y a partir de hoy ya estaremos entonces compartiendo día a día conforme a la escuela sabática. Así que vamos a entrar en materia, vamos a compartir las notas de Elena del sábado y así entonces después entonces compartiremos lo del domingo. Hay cosas que vamos a dejar de compartir en la transmisión, pero que estarán en el documento y usted podrá leerlo luego. Así que estamos estudiando la guía de estudio de la escuela sabática, la guía de estudio de la Biblia a través de la escuela sabática, y estamos estudiando la verdad presente en Deuteronomio en este último trimestre del año, y pedimos al Señor que nos dirija, que nos ilumine y que nos impresione con todo aquello que necesitamos aprender para nuestra preparación para ir a morar a la patria celestial que el Señor nos está preparando. Y vamos a ver esta semana la lección número 5 que se titula El extranjero dentro de tus puertas. ¿Qué tiene que ver esto con la verdad presente? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra preparación para ir a morar a la patria celestial? Bueno, vamos a verlo durante esta semana. En primer lugar, vamos a repasar los versículos de memoria que hemos visto hasta entonces y tenemos este primer versículo que realmente es el versículo que abarca todo el trimestre y creo que nos abarca todas las lecciones, porque sin este versículo realmente nuestro caminar cristiano no tiene sentido. Y dice primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que si usted tiene problemas para amar, le recomiendo que conozca a Dios, que estudie su palabra para llegar a conocerlo y que llegue a conocer a Jesús, porque como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús vino a mostrarnos cómo es el Padre, así que si llegas a conocer a Jesús a través de los evangelios, llegarás a conocer al Padre y el Padre te inundará con su amor. El siguiente versículo que aprendimos en estas lecciones que han pasado
es Primera de Corintios 10, 3, 4, que justamente nos está hablando de Jesús. Y dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que los seguía, y la roca era Cristo. El fundamento de todo lo que creemos es nuestro amado hermano mayor Jesucristo. Y si nosotros comemos de él a través de su palabra, bebemos todo lo que hay allí, todas las promesas, entonces nuestro fundamento será firme como la roca y estaremos sobre ese fundamento que es Cristo Jesús. Y Génesis 17:7 fue nuestro tercer versículo de memoria que aprendimos en la tercera lección. Ya estamos en la quinta, así que nos faltan dos más para equipararnos. Y dice Génesis 17:7, que es el tercer versículo de la tercera lección que vimos, y estableceré mi pacto entre ti y mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y yo le doy gracias a Dios porque Él tomó la iniciativa de hacer un pacto con Abraham y a la vez hacer un pacto con toda su descendencia después de él. Y ese pacto nos incluye a nosotros. Y las cláusulas de ese pacto no pueden ser cambiadas. Cristo, Dios, escribió las cláusulas de ese pacto y lo único que podemos hacer es aceptarlas o rechazarlas. Pero ¿quién querría rechazar un pacto en donde Dios se compromete a adoptarnos como hijos, a ser nuestro Dios, a entregarse por completo a nosotros y nos invita a nosotros a entregarnos completamente a Él, que seamos adoptados como hijos y que Él pueda derramar sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunde? Qué Dios tan maravilloso tenemos. Y te invito hoy a hacer esa entrega total a Él, que Él llegue a ser tu Dios, que llegue a ser tu Padre Celestial y que pueda ser sujeto, que pueda ser lleno de toda la plenitud, de todas las bendiciones espirituales que Dios quiere derramar sobre cada uno de nosotros. El cuarto versículo que aprendimos este trimestre viene de Deuteronomio 6:5 y nos dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es necesario que cuando haces ese pacto con Dios, lo hagas por amor, como dice Primera de Juan 4:8, que fue el primer versículo que aprendimos. Cuando tú te entregas a alguien por amor, lo entregas todo tu ser y todo lo que tienes a aquel que tanto te amó, que también hizo lo mismo. Ni siquiera escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por amor a cada uno de nosotros. De eso se trata ese pacto, de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y el texto que debemos aprender esta semana viene de Deuteronomio 10:19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Primero nos dice que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y ahora nos pide que amemos al extranjero. Pero ¿por qué al extranjero? ¿Por qué en particular al extranjero? ¿Qué significa un extranjero? ¿Qué significa la palabra extranjero? Según el diccionario de la Real Academia Española, extranjero es toda persona que proviene de un país que no es el propio o de uno mismo. Quiere decir, por ejemplo, la hermana Arisleida, ella está aquí en Panamá, pero ella nació en Colombia, así que ella aquí en Panamá es considerada extranjera. Pero si yo voy a Colombia a visitar a la hermana Lisleida, si ella decide regresar a Colombia, entonces cuando yo vaya a Colombia, yo seré extranjero. ¿Por qué? Porque yo nací en Panamá,
pero estoy visitando el país de Colombia y los colombianos me considerarían extranjera. Ahora, ¿qué dice el diccionario bíblico Easton acerca de lo que significa extranjero con base al contexto que estamos viendo en Deuteronomio? El extranjero era un gentil que residía entre los hebreos y por ley debían tratar al gentil con bondad, y de eso se trataba. ¿Por qué se le dice a los hebreos que amen al extranjero? Porque el extranjero no era de Israel, había nacido en otro país y había llegado a Israel como una persona que no conocía al pueblo de Israel, pero quería radicarse allí y quedarse allí a vivir. Así que en muchas cosas los extranjeros disfrutaban de los mismos derechos que los residentes nativos de Israel, pero no se les permitía realizar ninguna actividad considerada como abominación de acuerdo con las leyes judías. Los israelitas debían ser bondadosos con los extranjeros y forasteros, puesto que ellos mismos habían sido esclavos en Egipto y Dios los había liberado. Cuando Jacob y todos los hijos de Israel, porque a Jacob se le cambió el nombre a Israel, cuando él y todos sus hijos llegaron a Egipto, porque había una hambruna en el pueblo de Israel, ellos eran extranjeros en ese país y ese país los recibió porque el que gobernaba ese país en ese momento era el hijo de Israel, era José, y ellos fueron, por decirlo así, acogidos bajo las alas de protección de José. Pero una vez que José murió y vino otra generación, Egipto decidió que este pueblo había crecido mucho y debían esclavizarlos. Y así de extranjeros y forasteros se convirtieron en esclavos. Y por su misericordia Dios los liberó de la esclavitud. Y por eso les dijo, acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Y eso está en el versículo 15. Así que en Deuteronomio 10:19 Moisés le dice, amaréis pues al extranjero, porque tú también fuisteis extranjero en la tierra de Egipto. De este modo se amonestó a los israelitas a ser amables con los inmigrantes y a recordar que habían sido extranjeros en Egipto. No era momento para la venganza, sino para la compasión y la bondad. Sus actos de misericordia demostrarían su aprecio por la misericordiosa obra de Dios en su favor. Debían pensar siempre en los necesitados y buscar con interés la manera de ayudarlos. No debían tratar a los extranjeros como habían sido tratados en Egipto. ¿Qué enseñanza está dando Jesús a través de este versículo de Deuteronomio 10:19? Es necesario que nosotros recordemos de dónde hemos venido, de nuestra historia pasada, y que recordemos que nosotros en algún momento somos extranjeros, especialmente los que hemos viajado a otros países. Y así mismo como queremos que se nos trate, debemos tratar a los demás. Los demás, las demás explicaciones se las dejo a ustedes para que lo lean después. La cita clave de Elena G. de White para este trimestre son las notas biográficas que se encuentran en la página 216, que nos dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Es necesario que tú y yo aprendamos de nuestros errores, de nuestros aciertos, y que esa enseñanza nos ayude a caminar en el presente y nos ayude a no temerle al futuro. El contexto en que se escribió esa cita se las puse aquí y simplemente se las resumo en lo que dice la hermana White. Dice que cuando ella evaluó cómo el Señor la había guiado, y dice, como he participado
en cada paso del avance hasta nuestra condición presente. Al repasar la historia que vivimos, puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me llenó de admiración y de confianza en Cristo como director. Y entonces nos pone la cita, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Dice ella en ese contexto, somos deudores a Dios de usar toda ventaja que nos ha confiado para hermosear la verdad de la santidad de su carácter, de hermosear todo lo que Él nos ha dado, porque nos sacó de las tinieblas del error y del pecado y nos ha conducido a su luz admirable. Ese fue el contexto en el cual ella escribió esta cita y usted puede seguir leyendo de ella en, en notas biográficas. Ahora vamos a compartir las notas de Elena del sábado, que fueron la introducción a esta lección número 5, el extranjero dentro de tus puertas. Y nos dice esa introducción que el énfasis o lo que se quiere resaltar en esta semana es el llamado a amar a Dios por sobre todas las cosas, que fue lo que vimos la semana pasada, pero también es necesario amar al prójimo y amar a los demás como una forma de expresión de nuestro amor a Dios. Y todo eso se encuentra en el libro de Deuteronomio. Así que la cita que vamos a compartir con ustedes del sábado, hay otras citas, pero ustedes la podrán leer después, dice, y viene de la página 463 y nos dice, el Salvador era el que había instruido a los hebreos en el desierto. Desde la columna de nube y de fuego había enseñado una lección muy diferente de la que el pueblo estaba recibiendo ahora de sus sacerdotes y maestros. Las provisiones misericordiosas de la ley se extendían aún a los animales inferiores que no pueden expresar con palabras sus necesidades y sufrimientos. Por medio de Moisés se habían dado instrucciones a los hijos de Israel al respecto, pero mediante el hombre herido por los ladrones, y recordarán ustedes la parábola del buen samaritano, Jesús presentó el caso de un hermano que sufría. Cuánto más debieran haberse conmovido de piedad hacia él, que hacía una bestia de carga, hacia él, hablando de Jesús, que se hacía una bestia de carga. Por medio de Moisés se les había advertido que el Señor, su Dios, era Dios grande, poderoso y terrible, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, por lo cual él ordenó, amaréis pues al extranjero, ámalo como a ti mismo. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 10, 17 al 19 y Levítico 19, 34. Y así concluimos la cita del deseado de todas las gentes. Y compartimos una cita más de mensajes selectos, tomo 1, páginas 376 y 377. Los mandamientos de Dios son abarcantes y de gran amplitud. En unas pocas palabras despliegan todo el deber del hombre. Y hago una mención aquí. La primera tabla de los mandamientos, escrita con el dedo de Dios, porque ambas tablas fueron escritas con el dedo de Dios. Las primeras fueron rotas cuando Moisés vio que el pueblo se había volcado a adorar un ídolo mientras que él estaba con Dios ratificando el pacto que ellos mismos dijeron que iban a cumplir y que toda palabra que Dios decía lo iban a cumplir. Y cuando baja del monte, ellos están adorando un becerro. Moisés rompe las tablas, las tira al piso como símbolo de que se rompió el pacto que ellos hicieron al inicio. Pero sin embargo, Dios le dice a Moisés que tallara otras dos tablas y que las llevara al monte, porque el mismo Dios iba a volver a escribir con su dedo las tablas
que habían sido rotas, él iba a escribir en estas segundas. Y esa primera tabla nos llama a amar a Dios por encima de todo. Y la segunda tabla nos pide que amemos a nuestro prójimo. Y eso es lo que nos dice Marcos 12, 30 y 31. La primera tabla se resume en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Y la segunda tabla se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. La longitud y la anchura y la profundidad y la altura de la ley de Dios están abarcadas en esas palabras, pues Pablo declara, el cumplimiento de la ley es el amor, amor a Dios y amor a nuestro prójimo, según Romanos 13:10. Así que la única definición que encontramos en la Biblia para el pecado es que el pecado es la infracción de la ley, primera de Juan 3:4. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, según Romanos 3:12. Muchos están engañados acerca de la condición de su corazón. No comprenden que el corazón natural es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente impío. Nuestra condición natural, aquella persona que no conoce a Dios, no puede amar, porque solo aquel, según primera de Juan 4:8, solo aquel que ha conocido a Dios puede amar, porque Dios es amor. Así que esta cita de mensajes selectos nos quiere llamar la atención, que cuando se nos dice amar al extranjero, estamos simplemente poniendo en primer lugar nuestro amor a Dios para luego expresar ese amor que Dios nos deposita, nos inunda cuando nos hace ese trasplante de corazón que ahora vamos a ver. Entonces, solo entonces podremos amar a nuestro prójimo. Y así, de esa manera, se cumple la ley de Dios. Y todo lo demás ustedes lo podrán leer eh, en la, en la, en lo demás que queda de este capítulo. Así que ahora vamos a ver lo que corresponde al domingo. Y vamos a ver las notas de Elena que tienen que ver con la circuncisión. ¿Qué significa circuncidar? La circuncisión era una cirugía que se le hacía al hombre para remover un pedazo de piel, de tal manera que ese pedazo de piel, por cubrir el prepucio, no infectara eventualmente el prepucio, por así decirlo. Se removía todo aquello que impedía que el órgano varonil funcionara correctamente. Pero ahora el Señor nos está diciendo, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y eso nos lo dice en Deuteronomio 10:16. ¿Qué significa entonces circuncidar el corazón? ¿De qué estamos hablando? La verdadera circuncisión tiene que ver con un cambio de corazón. Dios cambia el corazón. Él quiere hacer lo que les he estado diciendo durante todas estas semanas. Dios quiere hacer una cirugía de corazón abierto. Quiere darnos un nuevo corazón. Cuando tú aceptas entrar en pacto con Dios, Él te adopta como su hijo y Él llega a ser tu Padre celestial, llega a ser tu Dios. ¿Y qué hace? Lo primerito que hace es hacer una cirugía. Quita tu corazón de piedra, ¿ok? Y lo reemplaza con un nuevo corazón. Un corazón que late de amor hacia Dios y hacia el prójimo. Y ahora dice Ezequiel 36:26, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, un corazón suave, susceptible a la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Y también nos infunde un espíritu nuevo. De eso se trata la circuncisión del corazón. Ahora vamos a ver qué nos dice la hermana White en la historia de la redención, páginas 149 y 150.
Después requirió que Abraham y su descendencia se circuncidaran. Después de que Dios entró en pacto con Abraham, le presentó el pacto a él. Él acepta el pacto y ahora se le pide a él y a su descendencia que se circuncidaran, lo que era un círculo cortado en la carne, como señal de que Dios los había cortado y separado de todas las naciones para que constituyeran su tesoro especial. Eso me recuerda a lo que estudiamos en este libro, como Él nos ve, que Dios nos ve como su especial tesoro. Somos un tesoro especial para Dios. Y mediante la circuncisión, esa señal, ellos se comprometían a no contraer matrimonio con personas provenientes de otras naciones, porque si lo hacían, podían perder su reverencia por Dios y su santa ley y llegarían a ser semejantes a los pueblos idólatras que los rodeaban. Una de las grandes uno de los grandes problemas que ha tenido el pueblo de Israel de antaño y sigue teniendo el pueblo de Dios en estos días es justamente la falta de mantener el pacto con Dios en cuanto a la circuncisión. ¿Por qué? Porque muchos cristianos toman la decisión de casarse con personas que no son de la fe y por ende empiezan a perder su reverencia por Dios y por su santa ley y eventualmente se apartan y llegan entonces a formar parte de los pueblos idólatras que nos rodean. Es necesario que tú y yo nos mantengamos puros ante Dios y que nos mantengamos en este mundo, como dice Jesús, pero no ser parte del estilo de vida de este mundo, sino mantener la circuncisión de nuestro corazón, mantenernos apartados para Dios como tesoro especial. Mediante el acto de la circuncisión aceptaban solemnemente cumplir su parte de las condiciones del pacto hecho con Abraham, es a saber, mantenerse separados de todas las naciones y ser perfectos. Si los descendientes de Abraham se hubieran mantenido separados de las otras naciones, no hubieran caído en idolatría. Y al mantenerse separados de otras naciones, la gran tentación de participar de sus costumbres pecaminosas y de rebelarse contra Dios no hubiera existido ni para ellos ni para nosotros. Es importante no entrar en yugo desigual con aquellos que no son creyentes, que no son de nuestra fe, porque perderemos en gran medida nuestro carácter peculiar y santo al mezclarnos con naciones, las naciones que nos rodean. Y termina la cita diciendo, a fin de castigarlos, el Señor trajo hambre sobre la tierra y los obligó a descender a Egipto para preservar su vida. Pero Dios no los olvidó mientras estaban en Egipto por causa de su pacto con Abraham. De esto trata la circuncisión del corazón. Y hemos terminado nuestras citas con la historia de la redención, páginas 149 y 150. Ustedes podrán leer las demás citas como las que están en mensajes selectos, en donde se nos dice que Dios es el que circuncida el corazón y toda la obra es de Él, de principio a fin. Si tú vienes como un pecador perdido, Cristo te acepta, porque vino no a llamar a justos, sino a pecadores. Y si tú como pecador aceptas venir a Jesús, Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos, a ti y a mí. No necesitamos permanecer un minuto más sin ser salvos. Él murió y resucitó para que pudiéramos ser salvos ahora. Acepta el perdón que el Señor nos promete. Aceptemos entrar en pacto con Él. Aceptemos ser adoptados como hijos de nuestro Padre Celestial. Y cuando haces eso,
Él circuncidará tu corazón. Serás su tesoro especial y caminarás conforme a su voluntad, siendo guiado por el Espíritu Santo. Oremos. Señor, gracias por tus promesas. Aquí nos entregamos a ti, Señor. Circuncida nuestros corazones, que podamos ser tu tesoro especial, tu pueblo peculiar. Estamos en el mundo, como dice Jesús, pero tú nos apartaste para que podamos ser especiales, para que podamos reflejar tu imagen y semejanza, para que podamos, Señor, ser luz ante las naciones que nos rodean. Que hoy podamos ir a ti y someternos a esa cirugía de corazón abierto para que ese corazón de piedra sea removido y podamos recibir ese corazón nuevo que late con amor hacia ti y amor hacia tu prójimo y hacia nuestro prójimo y en especial amor hacia los extranjeros. Gracias, Señor, por tus promesas. En Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Amén. Gracias, Rosy. Amén, amén. Vamos a orar por los enfermos. Vamos con el plan 777. Vamos a pedirle a la hermana Arismeira, ¿está disponible? Hermana Arismeira. Esta mañana nos toca orar por bloque número 13, 14 y 15. En el primer bloque, lo tenemos, ya oramos por este primer bloque. Claro, en cada oración vamos a incluir a todos, solo que vamos a recordar los nombres de aquellos que, por los que estamos orando. Queremos mencionarles que ya tenemos respuestas en las oraciones. Entendemos que estamos orando pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Algunas veces la voluntad de Dios va en armonía con la voluntad nuestra, como fue en el caso de Sidet Bonilla, que ya está en casa. Damos gracias a Dios por ello.
Seguimos orando por los demás. Si nos esperamos de la respuesta a la oración, pues se la haremos llegar. En esta ocasión vamos a orar por la familia Fortes en la iglesia Trujillo Alto, por Ivy y su papá, Ivy Fortes, hasta Florida, que fue hasta Florida, allá en la iglesia Trujillo Alto en Florida, por Gladys Velázquez, Carlos Arlín, Ortega, Custodio, por la tía Maggi, Aladino, Josefina, Marilú, Portalati, Bruni, Luis, Sánchez Torres, María Figueroa, Walter Torres, Denimar, Elena Victoria, María Raquel, y su papá, hasta la mesa de Pacora. Todos estos nombres que mencioné son de la iglesia allá en la mesa de Pacora. Estamos orando por todos los pacientes de la unidad de cuidado intensivo. Bien. Estos son los nombres por los que hoy vamos a orar. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, venimos ante usted, Señor, en esta hora, suplicando por los enfermos de su pueblo, por aquellos que hemos leído en la lista, por aquellos que no han llegado a nosotros, pero sabemos que están enfermos, rogamos por ellos. Queremos rogar, Señor, de manera muy especial por los padres de su gente, que anoche usted la llamó al descanso. Suplicamos para que usted le dé paz y tranquilidad a sus padres y a sus familiares y a todos los que la conocieron. Y a nosotros, Señor, conscientes de que era una criatura diseñada y creada por usted y que usted la ha llamado al descanso, tenemos, Señor, la esperanza de verla y de conocerla en la primera residencia. Gracias, Dios. Oramos por sus padres. Oramos, Señor, para que ellos puedan mantener la confianza y la seguridad y que haya esperanza para volver a verla en la primera resurrección. Damos gracias, Señor, por Seiné Bonilla, que ya regresó a casa. Y ayer nos enteramos que ya había regresado a casa y escuchamos el testimonio del hermano Luis. Déjanos, Señor, también escuchar testimonios de cada uno de los que estamos orando. Que podamos, Señor, aceptar su voluntad. Porque por eso oramos. Oramos para que cada uno de nosotros se haga su voluntad. Tenemos personas en esta lista, no solo de panameños, es una lista internacional. Por eso, Señor, sabemos que usted es el Dios de todos. Porque usted mandó a su Hijo para salvar a todo el mundo. Y no solo a un grupo en especial. Ayúdanos, Señor, a creer y a poner en práctica lo que creemos. Que tu voluntad sea hecha en cada una de nuestras vidas. Que podamos estar listos para aceptarla y recibirla en su segunda venida.
Oramos en nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, vamos de inmediato a proyectar. Vamos a proyectar ahora el programa de Como Él nos ve. Programa que grabamos anoche, ayer a las 2:30 de la tarde. Con esto vamos a cerrar la programación de hoy. Le vamos a pedir a los que están en Zoom que se conecten a la transmisión, que cierren el Zoom y que se conecten en la transmisión en YouTube o en Facebook. Por esos dos canales vamos a retransmitir el capítulo de ayer de Como Él nos ve. Gracias por estar con nosotros en el Zoom. Pero como no vamos a hacer comentarios, no vale la pena estar en Zoom, que consume más datos. Así que les invito a conectarse con nosotros a través de Facebook o a través de YouTube. Yo voy a estar allí. Si usted quiere escribir algún comentario, puede escribirlo, porque yo voy a estar allí para recibirlo. Gracias. Cerramos el Zoom y nos conectamos entonces con la programación de YouTube. Perdón. Les digo qué canal es YouTube. En el canal Grupo Conéctate a Jesús. No se conecten en el canal de Seminario de Historia Física, porque ese canal lo voy a cerrar también. Voy a cerrar la transmisión aquí. Va a quedar solo el del Grupo Conéctate a Jesús. O sea, reconéctese en el canal Grupo Conéctate a Jesús o en cualquiera de los dos canales en Facebook. Bendiciones. Le voy a mandar el link al WhatsApp para que puedan conectarse de manera directa. Bendiciones. El Ministerio Conéctate a Jesús agradece tu participación en este programa. Y por haberte quedado hasta el final del video, te queremos regalar el libro texto de este curso. Por favor, escríbenos a la dirección que aparece en pantalla. conéctatejm@gmail.com. Dios te bendiga.